Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas, a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos, el espacio donde la historia, el misterio y los rincones más oscuros del conocimiento humano se encuentran para revelar las narrativas ocultas que han modelado nuestro mundo. Soy vuestro anfitrión y hoy os invito a sumergiros en una travesía por uno de los temas más controvertidos y fascinantes que la humanidad haya enfrentado: los experimentos humanos secretos a lo largo de la historia. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que hayáis pasado muy buena semana. Ya estamos a tope con marzo, estamos a mitad de mes ya. Queda ya poquito, 2 semanas para Semana Santa y poco más. Y espero que estéis muy bien, como ya decía. Así que vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, los experimentos humanos secretos. Así que vamos a ello. Y es que desde tiempos inmemoriales, la curiosidad y la ambición han empujado los límites de la ética y la moralidad. En nuestra búsqueda por el conocimiento, por el poder, ¿dónde hemos trazado la línea? Hoy exploraremos algunos de los experimentos más secretos, donde las sombras de la moralidad se han desvanecido ante la luz cegadora de la ciencia y la ambición. Nos adentraremos en las profundidades de proyectos que, aunque en su momento estaban envueltos en el más absoluto secreto, con el tiempo se han revelado como testimonios de la capacidad humana para trascender los límites de la ética en busca de un conocimiento mayor, a menudo con costos humanos inimaginables. Y es que desde los albores de la civilización, el ser humano ha experimentado con sus semejantes, no es nada nuevo. Ya sea en la antigua Grecia, donde filósofos como Hipócrates sentaron las bases de la medicina moderna a través de la observación detallada de los enfermos, hasta los oscuros pasillos de la Guerra Fría, donde la carrera armamentística y el temor al otro lado del telón de acero propiciaron experimentos que parecían sacados de las más sombrías novelas de ciencia ficción. Pero ¿qué nos lleva a cruzar esa delgada línea roja que separa el bien del mal en nombre del progreso? Bueno, pues en este episodio de hoy descorreremos el velo que cubre algunos de los casos más infames de experimentación humana. Hablaremos de proyectos muy conocidos como el proyecto MKUltra, que fue una serie de operaciones conducidas por la CIA que buscaban desarrollar técnicas de control mental e interrogatorio. Experimentos que involucraron drogas psicoactivas, privación sensorial, hipnosis y formas de tortura psicológica, todo bajo el manto de la seguridad nacional. Exploraremos los experimentos de Tuskegee sobre sífilis, donde bajo el pretexto de estudiar los efectos naturales de la sífilis no tratada, cientos de hombres afroamericanos, en este caso afroamericanos, fueron deliberadamente dejados sin tratamiento, aun cuando ya existía uno efectivo, en un estudio que se extendió por décadas y dejó cicatrices profundas en la comunidad y en la confianza en las instituciones médicas. Y no podemos olvidar también las pruebas nucleares realizadas por varias potencias mundiales durante el siglo XX, donde el efecto de la radiación en el cuerpo humano fue estudiado sin el pleno consentimiento o conocimiento de los afectados, en pruebas que dejaron legados de enfermedad y muerte que perduran hasta nuestros días. Y es que estos son algunos de los ejemplos de cómo, en la sombra de la promesa del progreso, se han cometido actos que desafían nuestra comprensión de la ética y la moralidad. Hoy la ética y la moralidad también están bastante lejos de lo deseable. Pues hoy intentaremos comprender no solo los hechos, sino también el contexto humano y ético que rodea estos experimentos. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos oscuros capítulos de nuestra historia? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el futuro de la investigación científica sea uno que honre la dignidad humana y la ética sobre todo lo demás? Bueno, pues os invito, queridos oyentes, de nuevo,
a acompañarme en este viaje por la historia, el misterio y el terror que estos experimentos humanos secretos encierran. Preparemos nuestras mentes para enfrentar las verdades incómodas, para reflexionar sobre los límites de nuestra moralidad y para entender un poco más sobre ese fino hilo que separa el bien del mal en el corazón humano. A lo largo de este episodio nos adentraremos en las historias no contadas, básicamente aquellas que han sido silenciadas por el poder, el miedo o simplemente por el paso implacable del tiempo. Revelaremos cómo, en nombre de la ciencia, la guerra o el progreso, algunos han justificado lo injustificable, cruzando fronteras éticas sin retorno. Nuestro viaje no será fácil. Confrontaremos verdades que incomodan, historias que desgarran el alma y quizás, solo quizás, encontremos preguntas sin respuesta. Sin embargo, es crucial que enfrentemos estos relatos oscuros de nuestra historia. Entenderlos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y el mal y sobre cómo las decisiones de ayer siguen resonando en el presente. En cada caso que exploraremos, veremos no solo la sombra de la ambición desmedida, sino también destellos de resistencia, de humanidad y de la incansable búsqueda de justicia. ¿Qué nos dicen estos experimentos sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad y los valores que elegimos defender? En la búsqueda de conocimiento, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Estas son algunas de las preguntas difíciles pero necesarias que nos vamos a hacer. Preguntas que nos obligan a mirar no solo hacia afuera, hacia las instituciones y aquellos en posiciones de poder, sino también hacia adentro, hacia nuestras propias convicciones y límites morales. Al final de este episodio, mi objetivo no es proporcionar respuestas definitivas, que es posible que no las haya, sino fomentar el diálogo, la reflexión y sobre todo el cuestionamiento crítico de nuestro pasado, nuestro presente y el futuro que estamos construyendo. La historia de los experimentos humanos secretos es un recordatorio sombrío de que el progreso sin ética no es progreso en absoluto, sino una regresión a nuestros instintos más básicos y destructivos. Así que os invito a mantener la mente abierta, el corazón firme y el espíritu crítico activo mientras nos adentramos en las profundidades de este tema. Juntos exploraremos los rincones más oscuros de la historia humana, no para quedarnos atrapados en la desesperación, sino para aprender, para crecer y para asegurarnos de que los errores del pasado no se repitan. En cualquier caso, gracias por estar aquí, por elegir enfrentaros, a estas realidades conmigo. Y estoy seguro de que este viaje, aunque difícil, va a ser iluminador para todos nosotros. Así que, sin más dilación, sin más preámbulos, comencemos nuestra exploración sobre los experimentos humanos secretos. Un viaje a través de la historia, el misterio y tal vez hacia una mejor comprensión de nosotros mismos. Comencemos. Ahora que hemos sentado las bases de nuestro viaje de hoy, sumerjámonos en el tejido mismo de nuestra historia. Un rico y a menudo turbulento tapiz de eventos, descubrimientos y desafortunadamente tragedias. La experimentación humana, aunque un concepto que hoy en día está rodeado de estrictas regulaciones éticas y morales, no siempre tuvo el mismo nivel de escrutinio o limitaciones. A lo largo de la historia, desde las civilizaciones antiguas hasta el siglo XX, y ya casi XXI, la ciencia y la medicina han recorrido un largo y sinuoso camino, marcado tanto por avances impresionantes como por algunos de los momentos más oscuros de la humanidad. Vamos a pasar con el contexto, de cómo ha sido esto en nuestra historia. Y es que en la antigüedad la experimentación con seres humanos estaba, en muchos casos, desprovista de cualquier noción de consentimiento informado o ética tal como la entendemos hoy. Los antiguos griegos, por ejemplo, realizaron algunos de los primeros estudios en medicina que, si bien eran innovadores, a menudo implicaban prácticas que hoy serían consideradas poco éticas. Hipócrates, el mismísimo padre de la medicina, y Galeno, un médico romano,
llevaron a cabo experimentos y disecciones que sentaron las bases de nuestro entendimiento de la biología humana y la medicina, aunque sus métodos a veces eran cuestionables. Avanzando en el tiempo, un poquito en el tiempo, durante el Renacimiento, el deseo de adquirir conocimiento sobre el cuerpo humano llevó a figuras tan importantes y conocidas como Leonardo da Vinci y Andreas Vesalius a realizar disecciones detalladas de cuerpos humanos, a menudo sin el consentimiento de los fallecidos. Y aunque estas exploraciones fueron fundamentales para el avance de la medicina y la anatomía, plantean preguntas sobre la ética de utilizar cuerpos para la ciencia sin permiso. Con el advenimiento de la Revolución Industrial y el siglo XIX, el mundo vio un aumento en experimentos científicos y médicos, algunos de los cuales tenían poco respeto por la dignidad o el bienestar de los sujetos. La era victoriana, por ejemplo, fue testigo de una fascinación por la anatomía y la fisiología que a menudo llevaban a prácticas cuestionables, como la obtención de cuerpos para la disección a través de medios nefastos, incluido el robo de tumbas y en algunos casos el asesinato. Esto me recuerda a la historia de estos dos. Me acuerdo del apellido de uno, Burke, y no sé si era el otro, Her, que eran básicamente dos ladrones de tumbas, vamos a decirlo así, porque se dedicaban a robar cuerpos, ¿no? Para vendérselo a las universidades en la época, dándose situaciones un poco controvertidas, como el hecho de que algunos de los cadáveres que llevaban, ¿no? Ya estaban en un estado de descomposición bastante avanzado, ¿no? Pero bueno, al final no se hacían demasiadas preguntas hasta que llegó un punto en el que este Burke o Her, por ejemplo, fue un caso famoso, ya se les persiguió, incluso, bueno, pues ya llegó a tener un desenlace bastante, bueno, pues macabro, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos los protagonistas. Pues sí, eso es en pleno siglo XIX, ¿no? Y la Revolución Industrial. Y me pasa un poco lo mismo con la Antigüedad y el Renacimiento, como hablábamos. En el Renacimiento, evidentemente, estamos hablando de una época ya donde también la Iglesia está muy en boga de todas estas prácticas y de hecho se consideraban heréticas, es decir, no había esto lo explicaban bastante bien en la película en el libro El médico, esa representación, ¿no? de cómo estaba prohibido, ¿no? la práctica, o en este caso la disección de cuerpos humanos, ya si con o sin el consentimiento, es decir, estaba completamente prohibido, ¿no? Yo recuerdo que era un poco el tema, era bastante curioso porque, si no recuerdo mal, el cuerpo que acaba diseccionando es de un zoroastrista, que no creen en la resurrección del cuerpo como tal, ni creen que el cuerpo vaya a necesitarse una vez que han fallecido, con lo cual es como que el cuerpo, lo explica de una forma muy sencilla, es una carcasa que se queda atrás y que no sirve para nada, ¿no? Y es lo que aprovecha, ¿no? Para hacer esta disección. Pero bueno, sigamos. Sin embargo, ya en el siglo XX fue cuando la experimentación humana alcanzó niveles sin precedentes, impulsada por guerras mundiales, conflictos ideológicos y el rápido avance, ¿no? de la ciencia y la tecnología. Durante este tiempo, varios gobiernos y organizaciones realizaron experimentos en seres humanos a menudo sin su consentimiento o incluso conocimiento, en nombre de la ciencia, la guerra o la seguridad nacional, y esto no es tan raro, ¿no? Decía antes que casi hasta el siglo XXI porque lo hemos llegado a ver. Privación sensorial, privación del sueño, etcétera, 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 incluso en tortura moderna, ¿no? En sitios como Guantánamo y otros sitios. Más allá de por querer experimentar, sino por el hecho de querer hacer, pasarlo mal a una persona. Pero bueno, siglo XX, básicamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, los nazis llevaron a cabo una serie de horribles experimentos en prisioneros de campos de concentración que dejaron un legado de sufrimiento indecible y plantean profundas cuestiones éticas sobre la crueldad en nombre del progreso.
hay farmacéuticas muy famosas a día de hoy que siguen existiendo, no voy a decir los nombres, que tenían sus barracones en los campos de concentración nazis. Por ejemplo, hablando de estos experimentos nazis, los nazis realizaron experimentos donde sumergían, ¿no?, a prisioneros en agua helada por periodos prolongados para estudiar los efectos de hipotermia y buscar formas de proteger a los pilotos de aviones derribados en el mar. Estos experimentos causaron muchísimo sufrimiento extremo, ¿no?, o incluso la muerte en muchos de los prisioneros. Bueno, pues era una de las cosas que hacían. ¿Qué más? Experimentos con gas mostaza. Estos experimentos nazis implicaban la exposición de prisioneros a gas mostaza, un agente químico extremadamente tóxico para estudiar sus efectos en el cuerpo humano. Estos experimentos causaron quemaduras graves, ceguera y sufrimiento agonizante a los sujetos de prueba. ¿Qué más? Pues también llevaron a cabo experimentos de esterilización en mujeres prisioneras para desarrollar métodos efectivos de control de la natalidad y promover su agenda de eugenesia racial. Estos experimentos al final resultaron en una esterilización permanente y evidentemente un trauma psicológico duradero para las víctimas, ¿no? Esto es un poco unos ejemplos, ¿no?, de los muchos que hay de los experimentos nazis, ¿no? Los experimentos nazis. También ha habido alguno polémico, bueno, son todos polémicos, ¿no?, pero habían habido algunos bastante polémicos, ¿no?, como intentar cambiar el color del iris de los ojos, ¿no?, pues inyectando incluso lejía, una serie de barbaridades que a día de hoy no tienen cabida ni siquiera en la imaginación del más extremo y del más, no sé ni cómo decirlo. ¿Qué más? Aparte de los nazis, la unidad 731 en Japón. Paralelamente, en la misma época, la unidad 731 del ejército imperial japonés realizó brutales experimentos en prisioneros de guerra, incluyendo vivisecciones sin anestesia, pruebas de armas biológicas y químicas y otros estudios inhumanos en su búsqueda de conocimientos médicos y militares. Por ejemplo, las vivisecciones. A menudo, ¿no?, los experimentos de esta unidad, de la unidad 731, implicaban la disección de prisioneros de guerra vivos, sin anestesia, para estudiar los efectos de las enfermedades y lesiones en el cuerpo humano. Estas vivisecciones al final causaron sufrimiento extremo y la muerte de miles de personas, ¿no? También esta unidad 731 llevó a cabo pruebas de armas biológicas y químicas en prisioneros de guerra para estudiar su efectividad y desarrollar métodos de guerra biológica. Estos experimentos causaron enfermedades graves, discapacidad y muerte entre los sujetos de prueba. Aparte, ¿no?, además de estas vivisecciones y las pruebas de armas, la unidad 731 realizó una variedad de otros estudios inhumanos, incluyendo la congelación de extremidades para estudiar la gangrena, la exposición a temperaturas extremas y la amputación de miembros sin anestesia. También eran unos angelitos. Siempre hablamos en la Segunda Guerra Mundial de los nazis, pero ojo que otras potencias del eje no se quedaban atrás, la unidad 731. También un poquito más tarde, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que no se van a librar ninguno de los dos, llevaron a cabo una serie de experimentos en humanos, muchas veces sin el conocimiento, por no decir la mayoría de las veces, sin el conocimiento o el consentimiento, ¿no?, de los sujetos, en nombre de la seguridad nacional, como siempre, y el avance científico. Cada vez que un país como Estados Unidos hace algo chungo, siempre es en nombre de la seguridad nacional. No sé cómo lo hacen, pero aparte de considerarse la policía del mundo, luego tienen el comodín, ¿no?, del público o el comodín de la baraja, que es en nombre de la seguridad nacional. Cuando utilizan esa carta, échate a temblar, porque puede pasar de todo y ya hemos sido testigos de esto. Por ejemplo, cuando pasó el 11 de septiembre, diferentes guerras de Irak, Afganistán y todo lo demás, en nombre de la seguridad nacional,
bueno, pues se escuchaban todas las conversaciones, todo, es decir, la gente perdió totalmente toda la privacidad y toda la seguridad, ¿no? Viva la hipocresía, ¿no? La seguridad internacional privándote de eso, de privacidad y seguridad. Pero bueno, ¿de qué hablamos? Pues por ejemplo, el proyecto MKUltra, que es muy famoso y lo conoceréis. Este proyecto de la CIA investigó técnicas de control mental y tortura, incluyendo la administración de drogas psicoactivas como el LSD, el hipnotismo y la privación sensorial. Estos experimentos buscaban desarrollar métodos de interrogatorio y control mental para uso en operaciones encubiertas y de inteligencia. También, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, se llevaron a cabo pruebas de radiación en humanos para estudiar los efectos de la exposición a la radiación nuclear y desarrollar métodos de protección contra la radiación. Estos experimentos expusieron a los sujetos a dosis peligrosas, o muy peligrosas en este caso, de radiación sin su consentimiento informado y causaron enfermedades graves y la muerte en algunos o muchos de los casos. Además de este MKUltra, ¿no?, y de estas pruebas de radiación, ambos países, hablando de nuevo de Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento, llevaron a cabo una variedad de otros experimentos en humanos, incluyendo pruebas de armas químicas, estudio de fisiología humana en condiciones extremas y experimentos, ¿no?, de descontaminación después de la exposición a agentes biológicos y químicos. Bueno, pues a medida que avanzamos en este episodio, recordemos estas historias no solo como cuentos de advertencia del pasado, ¿no?, sino como espejos de nuestras propias capacidades y responsabilidades éticas. La historia de la experimentación humana es compleja y multifacética, llena de sombras y luz, de terror y de avances. Es una historia que nos obliga a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a ir en busca del conocimiento. Y lo que es más importante es ¿a qué precio? ¿A qué precio? Bueno, pues son unos, lo he puesto así de forma muy rápida, son algunos ejemplos que vamos a ver ahora más en profundidad. Vamos a hablar de más desarrollado de MKUltra. Vamos a hablar sobre estos experimentos de Tuskegee sobre el sífilis, y alguna cosilla más, como las pruebas nucleares y los experimentos de radiación. Y son los tres ejemplos así más importantes que hoy he traído y que voy a desarrollar ahora, simplemente porque son una muestra de todo el universo, ¿no?, de experimentos y de bueno, voy a decirlo así, cosas poco éticas, voy a decirlo como cosas, no quiero tampoco darle otro nombre, poco éticas que se han hecho en nombre de eso, de nuevo, de la seguridad nacional y de, el conocimiento y la experimentación. Pero bueno, así que vamos a pasar ahora al proyecto MKUltra. Vamos a poner un poquito de contexto a todos los experimentos que traigo ahora. Básicamente, como decía antes, el proyecto MKUltra fue lanzado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en sus siglas en inglés, en la década de 1950, a mediados del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, una época marcada por la intensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante este periodo, el temor al control mental y las técnicas de interrogatorio por parte del enemigo eran rampantes, lo que llevó a la CIA a buscar métodos para contrarrestar estas amenazas percibidas y obtener una ventaja estratégica. Las magias. Cuidado que vienen los rusos con las magias. El proyecto MKUltra involucró más de 150 experimentos diferentes, ojo ahí, muchos de los cuales se llevaron a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de los sujetos, o incluso bajo falsedad, ¿no? Al final, tampoco se decía exactamente qué se estaba haciendo, ¿no? Estos sujetos incluían prisioneros, pacientes mentales, miembros del ejército e incluso civiles, que fueron reclutados para participar en los experimentos sin ser informados adecuadamente sobre los riesgos
o la naturaleza de los procedimientos. He sido muy sutil aquí, pero lo que decía antes, mintiendo a los sujetos que iban a participar en estos experimentos. Llegaron incluso a estar en las universidades americanas, ¿no? Las técnicas utilizadas en el proyecto MKUltra fueron diversas y a menudo extremadamente controvertidas. Además de la administración de sustancias psicoactivas como el LSD, la experimentación incluyó técnicas de hipnosis, privación sensorial, aislamiento y una variedad de métodos de tortura psicológica. Estas técnicas tenían como objetivo principal el desarrollo de métodos de interrogatorio y control mental que pudieran ser utilizados contra enemigos reales o percibidos del Estado. Como siempre, en nombre de eso. Las consecuencias de los experimentos del proyecto MKUltra fueron devastadoras para muchos de los sujetos involucrados. Muchos sufrieron traumas psicológicos duraderos como resultado de la experimentación y en algunos casos incluso resultaron en la muerte. Bueno, pues muerte, incluso luego gente que se llegó a suicidar, ¿no? El descubrimiento de las actividades del proyecto MKUltra en la década de los 70, de 1970, provocó una indignación pública masiva y llevó a investigaciones del Congreso, investigaciones que luego no sirven para nada. Pero bueno, lo que reveló la escala y el alcance de los experimentos inhumanos llevados a cabo en nombre de la seguridad nacional. De nuevo, en nombre de la seguridad nacional. Perdón. Digo que no valen para nada porque no valen para nada. No valen para nada. Es que no valen para nada. Y es que lo seguimos viendo a día de hoy. O sea, no es un tema de que este tema, porque es mucho más serio. El proyecto MKUltra fue mucho más serio y fue mucho más grave. Pero es que a día de hoy lo seguimos viendo. Que alguien está vendiendo tu información personal, por ejemplo el caso de Zuckerberg o casos parecidos, el caso de Meta, Facebook, otros no, ahora con ChatGPT y cierta la IA, ¿no? Pues se está viendo, ¿no? Se está llevando, se está intentando y no hacen absolutamente nada porque no les interesa. Porque no les interesa y porque al final una comisión de investigación sirve para lo que sirve, para nada. Para nada. Y estoy pensando, por ejemplo, también en las comisiones de investigación de nuestros políticos aquí en España. No sirven para nada, porque los que cometen el pecado siguen estando ahí. Pero bueno, imaginaros con el proyecto MKUltra, ¿no? Mucha indignación, todo lo que tú quieras, pero al final poca historia. Y como decía, ¿no? Cosas que hizo el proyecto MKUltra. Bueno, pues uno de los aspectos más notorios del proyecto MKUltra fue la administración de LSD y otras sustancias psicoactivas a sujetos sin su conocimiento. Estos experimentos, diseñados para estudiar los efectos de las drogas en la psique humana, resultaron en experiencias traumáticas y a menudo impredecibles para los sujetos. Si nunca te has metido nada y de repente pues te meten LSD, pues tú imagínate, la fiesta. La fiesta es increíble, ¿no? Y más sin saber que te han dado nada que te hace ver elefantes rosas, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, el proyecto MKUltra también implicó el uso de técnicas de tortura psicológica, en nombre también de la seguridad nacional, seguro, como la privación sensorial y el aislamiento extremo, diseñadas para romper la resistencia mental de los sujetos y obtener información confidencial. Además de los adultos, el proyecto MKUltra, ojo aquí, también realizó experimentos en niños y adolescentes, así como en poblaciones vulnerables para pacientes psiquiátricos y personas sin hogar. Hay que tenerlos muy gordos, con perdón, hay que tener muchas narices. Aumentando aún más las preocupaciones éticas sobre la experimentación sin consentimiento. También seguro que la experimentación en niños, adolescentes de poblaciones vulnerables, incluso de gente sin hogar, también era en nombre de la seguridad nacional. Estoy convencidísimo. El proyecto MKUltra, a día de hoy, o el impacto, ¿no? Y el legado que tuvo, se convirtió en un símbolo de los excesos del gobierno en tiempos de paranoia y miedo. Y antes decía lo de que casi hasta el siglo XXI, porque aunque no ha sido el proyecto MKUltra, como decía antes, todo en nombre de la seguridad nacional, al final acaba convirtiéndose en paranoia y miedo. Y si no, nos vamos al ejemplo del 11S de nuevo y lo que pasó después. Pero bueno. Y al final este caso, ¿no? Planteó preguntas profundas sobre la ética de la experimentación en seres humanos.
Su legado a día de hoy sigue resonando, ¿no? Y sirviendo como recordatorio de la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la dignidad humana en la investigación científica y médica. Y ya me gustaría que fuera así, pero bueno, me veo obligado, ¿no?, a decirlo. Cuando lo he preparado así, pero la realidad es bastante diferente. A día de hoy, pues dista mucho de que esta transparencia sea el faro y bandera de la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿no? Pero bueno, esto ha sido un poco el proyecto MKUltra. Por supuesto, si queréis más información, hay muchísima información en internet. Os animo a que busquéis todo lo que hay, incluso se llegaron a hacer novelas o se llegaron a hacer películas, ¿no?, que trataban un poco del tema sobre MKUltra, ¿no? Evidentemente, a día de hoy, como podéis ver, fue súper exitoso y tenemos ejércitos completos de gente que controla la mente. Ironía en modo encendido, pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que son los experimentos de Tuskegee sobre sífilis. Nuestro siguiente caso, como digo, nos lleva a un estudio mucho más prolongado, y moralmente perturbador. Este estudio sobre el sífilis de Tuskegee, que se llevó a cabo en un contexto de discriminación racial y desigualdad en los Estados Unidos. Si pensabais que Tuskegee era por algún nombre africano o algo de eso, pues no, es Estados Unidos. Otra vez, de nuevo. Particularmente en el sur, como no, donde prevalecían las leyes de segregación racial y la falta de acceso a la atención médica de calidad para las comunidades afroamericanas. Bueno, no voy a hacer ningún comentario. El estudio implicó el engaño de 600 hombres afroamericanos. Aquí no cogieron a ningún blanco caucásico. 399 de los cuales tenían sífilis y 201 no estaban infectados, para participar bajo la premisa de recibir tratamiento gratuito, para lo que se les dijo que era mala sangre. Ojo, entre comillas, mala sangre. Sin embargo, no se les informó sobre la verdadera naturaleza de la enfermedad, ni se les ofreció un tratamiento de verdad. Incluso después de que la penicilina se convirtiera en un tratamiento estándar para la sífilis. Es que en aquel momento ya estaba la penicilina, ya se podía tratar la sífilis. Bueno, pues no. Lo más perturbador del estudio de Tuskegee fue su prolongada duración, que se extendió desde, ojo ahí, 1932 hasta 1972. 40 años. 40 años. O sea, un periodo de 40 años. Durante todo este tiempo, estos 40 años, los participantes del estudio, es que lo digo porque yo ahora tengo 40 años, es decir, es que son 40 años, son muchos años para que se haga un estudio y que, en fin. Bueno, pues durante todo este tiempo los participantes del estudio fueron privados del tratamiento adecuado para la sífilis, lo que resultó en graves consecuencias para su salud y bienestar. Ojo que la sífilis sin tratar, ojo que puede llevarte hasta la muerte. Y no es ninguna tontería. El estudio tuvo un impacto devastador en la comunidad afroamericana, socavando la confianza en el sistema médico y generando un profundo resentimiento hacia las instituciones gubernamentales. Además, reforzó las percepciones de injusticia y discriminación racial en el sistema de salud de los Estados Unidos. El estudio de Tuskegee finalmente fue expuesto en 1972 por un informe de prensa. Al final tiene que ser la prensa la que tire de la manta, lo que provocó una conmoción nacional y llevó a cambios significativos en las leyes y regulaciones de investigación en humanos. También os digo una cosa, como eran negros tampoco pasaría nada. Y quiero ser muy claro con esto. Es decir, como lo decía igual que antes con el MKUltra, aquí pasa exactamente lo mismo. Bueno, 600 tipos, afroamericanos, bueno, sí, se hubo un poco así de conmoción nacional, pero bueno, tampoco, tanto es así que hoy por hoy, cuando hayáis oído lo de Tuskegee, no sabíais ni de qué hablaba, la mayoría seguramente, porque ni yo lo sabía cuando he estado preparándome este programa. O sea que tan relevante, tan importante, o tanta importancia no se le dio cuando a día de hoy ni siquiera ha llegado, o sea, ni siquiera ha llegado a nuestros oídos. O sea, pero bueno, como eran negros tampoco pasa nada, esto vamos a dejarlo también claro, que son los Estados Unidos, no es otra cosa, ¿no? Pero bueno, esta revelación
lo que hizo fue conducir a una mayor conciencia, ¿no?, sobre la importancia del consentimiento informado y la protección de los derechos de los participantes en la investigación médica. También os digo, en Estados Unidos esto de participar en estudios médicos está muy de moda, muy de moda, no sé si lo que me refiero es que siempre se ha hecho y siempre ha estado ahí, pero bueno, ahí está. Aparte de lo que ya he comentado, el estudio de Tuskegee socavó, ¿no?, la confianza de las comunidades afroamericanas, evidentemente, en el sistema médico, y generó un escepticismo generalizado hacia la atención médica proporcionada por instituciones gubernamentales, como para fiarse, aunque la sanidad fuera universal y gratuita, como para fiarse. Si eres afroamericano o el color de tu piel es un poquito más oscura de lo normal, pues lo mismo vas para adelante. Yo iría para adelante, yo creo, porque yo sí soy blanco, pero no tan blanco como para que como para que no me digan algo. Alguna vez me han parado, porque se pensaban que no eran ni siquiera de aquí, o sea que imagínate. Pero bueno, el legado del estudio de Tuskegee, le quiero quitar hierro al asunto porque de verdad que este tipo de temas me sacan muchísimo de mis casillas. Pero bueno, el legado del estudio de Tuskegee, como decía, sigue resonando hasta el día de hoy, ¿no?, sirviendo como recordatorio de las injusticias, ¿no?, históricas perpetradas contra las comunidades afroamericanas y la necesidad continua de abogar por la equidad y la justicia en el sistema de salud. La revelación del estudio de Tuskegee llevó a la implementación de nuevas regulaciones y prácticas en la investigación médica, incluida la obligación de obtener consentimiento informado, evidentemente, de los participantes y garantizar la protección de sus derechos. El estudio de Tuskegee provocó un cambio fundamental en la forma en la que se llevan a cabo las investigaciones médicas, estableciendo estándares más estrictos para la protección de los derechos de los participantes y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la investigación científica. Y yo digo, como ya resumiendo, por ejemplo, el MKUltra y este de Tuskegee sobre el sífilis, es que estamos hablando de ya pasar a la Segunda Guerra Mundial. Nos echó todo el mundo las manos a la cabeza cuando se enteraron de los experimentos nazis, pero luego las potencias mundiales, o las primeras potencias mundiales, estaban haciendo lo mismo en sus casas. Vamos a ver, es decir, los nazis porque eran nazis y se lo hacían a los prisioneros, ¿no?, de guerra, o a los que estaban en campos de concentración, evidentemente prisioneros, y no les pedían ni su consentimiento ni nada porque consideraban que, bueno, pues eso, ya sabemos todos, ¿no?, la teoría racial del nacionalsocialismo, pero es que tú hagas lo mismo a tu población por el hecho de que son afroamericanos, por ejemplo, como lo de Tuskegee, y no le des. Otra cosa es que me digas, y tampoco sería una salvaguarda, es que no había tratamiento para la sífilis y por eso, bueno, pero aún así hay que dar un consentimiento informado, ¿no? Tiene que haber consentimiento informado y tiene que haber una serie de cosas, ¿no?, que garanticen que una persona no está ahí en contra de su voluntad, o que está sabiendo lo que está haciendo, ¿no? Pero es que en este caso es que ya existía la penicilina. Es que, no sé. Es que el tema de, por ejemplo, de experimentos de como los de el MKUltra, es que también estamos hablando de que ya habíamos pasado una guerra mundial, un par, y bueno, y nos echábamos la mano a la cabeza por lo que hacían los demás, y nosotros en casa lo estábamos haciendo igual. Pues ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo y vamos cerrando. Y vamos a hablar de las pruebas nucleares y los experimentos de radiación. Vamos a seguir ahí en boga, ¿no? En boga con nuestros protagonistas de hoy, estas potencias. La última parada en nuestra exploración de los experimentos humanos secretos nos lleva a las pruebas nucleares y los experimentos de radiación que se llevaron a cabo en el contexto de la carrera armamentística nuclear y la Guerra Fría. ¿Vale? Una época pues caracterizada por la intensa rivalidad y bueno, rivalidad entre las superpotencias mundiales, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como decía antes. Durante este periodo,
se realizaron numerosas pruebas nucleares en diversos lugares del mundo para desarrollar y perfeccionar armas nucleares y estudiar sus efectos. Bueno, ahora hemos visto, se ha puesto muy de moda también por la película Oppenheimer. Bueno, es que dependiendo como el apellido es alemán, aquí lo dice de una forma y aquí lo dice de otra, pero bueno, para que me entendáis, Oppenheimer. Pero bueno, luego también tenemos los diferentes bueno, pues pruebas nucleares que se han hecho alrededor de todo el globo, ¿no? Incluso los atolones y todo eso. Bueno, pero ahí están, ¿no? Ahí están. En muchas de estas pruebas nucleares y experimentos de radiación, soldados y civiles fueron expuestos a la radiación sin su consentimiento explícito o incluso, y más grave, sin su conocimiento. A menudo estos participantes no recibieron información completa sobre los riesgos involucrados en la exposición a la radiación y no se les proporcionaron medidas adecuadas de protección. Ahí lo decimos todo. Los efectos a largo plazo, evidentemente, de la exposición a la radiación en los participantes en estas pruebas nucleares y experimentos fueron significativos y devastadores al final. Muchos experimentos o muchas de esta gente al final de estos experimentos sufrieron enfermedades graves como cáncer, defectos congénitos en sus descendencias y otros problemas de salud relacionados con la radiación. Estos efectos perduraron durante generaciones y tuvieron un impacto duradero en las comunidades afectadas. Por ejemplo, Proyecto Sunshine. Este proyecto investigó los efectos de la radiación en el cuerpo humano mediante la recolección de muestras de tejido de cadáveres sin el consentimiento de las familias. Esta práctica, diseñada para comprender mejor los efectos de la radiación en el cuerpo humano, planteó serias preocupaciones éticas sobre el respeto a la dignidad humana y el consentimiento informado. Bueno, pues aunque sea un cadáver, ¿no? Por lo menos que la familia sepa que estás haciendo algo con su... no sé, con su familiar. ¿Qué más? Pues por ejemplo, experimentos con animales. Además de los experimentos, ¿no?, con humanos, se realizaron numerosos experimentos con animales para estudiar los efectos de la radiación en diferentes especies. Si bien estos experimentos pueden haber proporcionado información valiosa sobre los efectos biológicos de la radiación, hombre, pues también plantean, ¿no?, cuestiones éticas sobre el tratamiento ético de los animales y la extrapolación de resultados a los humanos. Que sea un animal no quiere decir que puedas hacer lo que te dé la gana. Que es casi peor. No quiero decir que sea casi peor, pero es que encima el animal no se puede defender. Esto es como estos animales, y hablo de las personas, que se dedican a maltratar a animales o a gatos o a perros en la calle, o le dan patadas o les tiran piedras o no sé cuánto. Métete con alguien de tu tamaño, ¿no? Métete conmigo. Ahí me tiras la piedra, pero a lo mejor te la devuelvo. ¿Un animal? No sé. Y es que esto se sigue haciendo a día de hoy. Ya no hablo de radiación, pero sí sabemos que a día de hoy farmacéuticas y cosméticas siguen haciendo pruebas en animales. Y sabemos de las consecuencias de esas pruebas en animales. No sé, éticamente y moralmente nos creemos superiores. ¿Por qué? ¿Por poder verbalizar y hablar? ¿Por haber desarrollado una forma de pensamiento un poco más... o de... precisamente, ¿no?, por ser un poco más inteligentes, entre comillas, deberíamos de ser un poquito más humanos y menos animales nosotros. En fin, pero bueno. Esto es que es algo que también me pone bastante enfermo. Estos casos de pruebas nucleares, acabando ya el ejemplo, y experimentos de radiación ilustran la profundidad y la amplitud de la experimentación humana secreta a lo largo del siglo XX, así como las complejas cuestiones éticas y morales que plantean. El descubrimiento de estas prácticas provocó indignación pública, como no puede ser menos, y cuestionamientos sobre la moralidad de sacrificar la salud y el bienestar humanos en aras del progreso científico y la seguridad nacional. Bueno, esto es importante, ¿no? Yo por lo menos sé que, o por lo menos me gusta pensar, que el que hace ciertas cosas no duerme tranquilo por las noches, y hablo de cualquier cosa, y que luego estamos los que sí que podemos dormir tranquilos, ¿no?
bueno, pues me gustaría pensar que hay ciertas personas, o en este caso hubo ciertas personas, o hay ciertas personas que no duermen tranquilas por la noche, ¿no? Por ese tipo de historias. Pero bueno, ahora que hemos explorado los oscuros rincones de la experimentación humana, es el momento, ¿no?, de detenernos y reflexionar sobre las implicaciones éticas de lo que hemos descubierto hasta ahora. Estos casos no solo representan violaciones flagrantes de la dignidad humana y de los derechos individuales, sino que también plantean preguntas profundas sobre nuestra propia naturaleza, nuestras responsabilidades éticas y el legado que dejamos para las generaciones futuras. Y una de las preguntas centrales que emerge de nuestra discusión es hasta qué punto estamos dispuestos a ir en la búsqueda de conocimiento, el poder o la seguridad nacional. Los casos que hemos explorado revelan una tendencia preocupante hacia la instrumentalización de seres humanos como medios para un fin, sin tener en cuenta su dignidad o bienestar. ¿Es justificable sacrificar la libertad, la salud o incluso la vida de unos pocos en nombre del bienestar de la mayoría? ¿Dónde trazamos esta línea, ¿no? La línea entre el progreso científico legítimo y la explotación inhumana? Bueno, son preguntas que evidentemente son muy difíciles, pero es importante que las enfrentemos con valentía y honestidad si queremos evitar repetir los errores del pasado. Además, es crucial que reflexionemos sobre los papeles de la ética en la investigación científica y médica. En el pasado, la experimentación en humanos se llevaba a cabo con poca o ninguna consideración por el consentimiento informado, la autonomía del individuo o el principio de no maleficencia. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, hemos desarrollado estándares éticos más rigurosos y regulaciones estrictas para proteger los derechos y el bienestar de los sujetos de investigación. ¿Qué nos dice, ¿no?, esto sobre nuestra evolución ética como sociedad? ¿Qué responsabilidades tenemos como individuos y como instituciones para garantizar que las investigaciones científicas se lleven a cabo de manera ética y responsable? Bueno, pues son preguntas importantes que debemos seguir explorando y debatiendo a medida que avanzamos en este siglo XXI. Finalmente, es crucial que reflexionemos sobre las lecciones que podemos extraer de estos oscuros capítulos de la historia. Si bien es fácil condenar las acciones del pasado, es importante que usemos estos casos como oportunidades para aprender y crecer como sociedad. ¿Qué podemos hacer para garantizar que nunca más se repitan estos abusos? ¿Cómo podemos trabajar juntos para construir un futuro en el que la investigación científica sea ética, transparente y centrada en el bienestar humano? Bueno, pues son preguntas difíciles, ¿no? Pero es fundamental que las enfrentemos con valentía y determinación si queremos construir un mundo mejor para todos. Y es un poco lo que he traído el día de hoy. Esta experimentación en humanos, secreta experimentación en humanos. Pero bueno, concluimos este viaje, nuestro viaje por los experimentos humanos secretos, con una mirada hacia adelante, hacia un futuro en el que la ética, la transparencia y el respeto por la dignidad humana guíen nuestra búsqueda del conocimiento y el progreso. Y es que a lo largo de este episodio, como decía antes, hemos explorado algunos de los casos más oscuros y perturbadores de la historia, desde el proyecto MKUltra hasta los experimentos de Tuskegee y las pruebas nucleares y de radiación. Estos relatos, aunque difíciles de escuchar, ya lo siento, son testimonios poderosos de la capacidad humana para cometer actos de crueldad y explotación en nombre del progreso, la seguridad nacional, que lo he dicho muchas veces hoy, o la mera curiosidad. Sin embargo, también nos recuerdan la importancia de aprender de los errores del pasado y de comprometernos a construir un futuro en el que la ética y el respeto por los derechos humanos sean las piedras angulares de nuestra sociedad. Es fácil, y yo lo sé, condenar las acciones del pasado, pero es más difícil mirar hacia adelante y preguntarnos qué podemos hacer para asegurarnos de que nunca más se repitan estos abusos. Como individuos y como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir estándares éticos más elevados en la investigación científica y médica, así como de abogar
por la protección de los derechos humanos y casi de los animales en todas las circunstancias. Es crucial que recordemos las lecciones de estos oscuros capítulos de la historia, no solo como una forma de honrar a aquellos que han sufrido, sino también como una guía para el futuro. Debemos comprometernos a nunca olvidar las injusticias del pasado y a trabajar juntos para construir un mundo en el que todos sean tratados con dignidad y respeto. Así que hoy os invito, queridos oyentes, a uniros a mí en este compromiso, a comprometernos a nunca dar la espalda a las lecciones del pasado, que lo digo en muchos programas, es súper importante que aprendamos del pasado y es lo que hacemos aquí. A nunca aceptar la injusticia como inevitable y a nunca dejar de luchar por un mundo en el que todos puedan vivir con seguridad, libertad y dignidad. Es nuestro trabajo, es un compromiso al que debemos adherirnos todos. Con esto llego al final de nuestro episodio de hoy. Como siempre quiero agradeceros por acompañarme en este viaje, hoy por los oscuros rincones de la historia humana. Espero que este episodio os haya parecido interesante, haya sido informativo, provocador, que lo es un poco, y sobre todo inspirador para todos vosotros. Ya sabéis que si queréis compartir vuestros pensamientos, reflexiones o preguntas, podéis poneros en contacto conmigo en redes sociales, a través del correo electrónico sonilustresanonimos@gmail.com y poco más. Y nada, como digo siempre, si os parece interesante, pues eso, un comentario, un compartir, un like, un lo que consideréis oportuno y necesario. Así que nada. Hasta la próxima vez, seguid cuestionando, seguid explorando y luchando por un mundo mejor. Soy Víctor y esto ha sido Ilustres Anónimos, donde la historia y el misterio se encuentran para revelar las verdades que se esconden en las sombras. Que trabajéis mucho, poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere y si no, ya veremos. Hasta pronto.